años 70, la doctora Carmen Ruiz de Fischler publicó una biobibliografía sobre la artista Luisa Hegel. ¿Quién diría que años más tarde, y ya como la directora del Museo y Centro de Estudios Humanísticos, doctora Josefina Camacho de la Nuez, sería la que estaría acogiendo la exhibición, la retrospectiva para rendir homenaje a esta gran artista puertorriqueña, Luisa Hegel? Gracias, doctora Fischler, por estar hoy con nosotros en Tertulia en la Ciudad. Para mí es un honor y muy agradecida que en este momento se vuelva a recordar la gran aportación de Luisa Hegel Brunet y que gracias a la Fundación Puertorriqueña de las Humanidades, que patrocinó el libro que se redactó con ensayos de diferentes historiadores, con la obra toda que se pudo recopilar de Luisa Hegel, se ha rescatado una figura de una gran mujer artista puertorriqueña que de otra manera hubiera pasado desapercibida. Yo soy actriz, llegó el momento, yo quiero saber de Luisa Hegel en el teatro. Bueno, ella es de las figuras principales en el Ateneo puertorriqueño en los años 30 y 40 y ahí ella montó el retablo y guiñol de Juan Canelo, se montó y ella estuvo a cargo del diseño de todo el vestuario y aquí estamos viendo un portfolio y también la manera tan maravillosa que ella diseñó la escenografía, ¿verdad? En este libro con unos pop-ups, con unas figuras que sobresaltan en relieve. ¿Se puede pasar la página? Sí. Y no sé, okay. No, se puede pasar la página muy bien, dejando ver que ella era muy creativa, creía mucho en el arte infantil. Me preguntaban que por qué no se exhibió más la obra de Luisa, porque ella verdaderamente no estaba en las de estar exhibiendo y vendiendo. Acuérdate, ella estudió en un convento de monjas en Barcelona, pero después fue a estudiar a Nueva York y al Student League, y allá pues conoció los años 20 y los 30, que cuando va a la universidad a compartir con Rafi Treyes, Carmelo Sobrino, con todos, Carmelo Fontanes, todos ellos se acuerdan de Luisa Hegel como una gran maestra que compartía el conocimiento, los instaba a que fueran al Festival Casals, a que leyeran a Shakespeare, a que ampliaran sus horizontes y a que sean creativos, o sea, ser creativo, dejar que su imaginación, que sus monstruos salgan de donde salgan, que allí estén. Hablando de los monstruos, yo también le quería preguntar, tengo entendido que para el catálogo usted escribió un ensayo sobre los monstruos de Luisa Hegel. Sí, eso fue para mí una experiencia tremenda. Yo tenía aquí, ¿verdad?, en el museo, pues todo lo que se iba a exhibir, y cuando veo esos álbumes que ella meticulosamente, son unos dibujitos pequeños, ¿verdad?, los había puesto en cierto orden de los monstruos, y me pongo a verlos y ver que todo está relacionado con Freud, el psicoanálisis, el subconsciente, el mundo, ¿verdad?, interior de uno. Y cuando saco uno de los primeros dibujos, ella por detrás había dicho que ella había empezado esta serie de dibujos después de haber estado muy enferma y que le dieron unos medicamentos que la pusieron a alucinar, y ella siguió alucinando por un número de años. Y entonces de esas alucinaciones ella se levantaba y salían esos monstruos. Pero como tú te diste cuenta, los monstruos le hablaban. Le hablaban, tienen notas a pie de página. A pie, hablaban en inglés, hablaban en español, se mofaban unos de los otros. Unos parecían como marcianitos, otros parecían como con cuerpo de serpiente. Todo eso pues tiene símbolos fálicos, símbolos del subconsciente, ¿verdad? Acuérdate que el surrealismo es un movimiento muy importante en la década de los 30 y 40. De manera que para mí yo la considero una de las contribuciones más importantes que he hecho a la historia del arte puertorriqueño, haber podido estudiar los monstruitos de Luisa Hegel. Muchas gracias por estar hoy con nosotros aquí en Tertulia en la Ciudad. Gracias a ustedes por venir hasta acá. Además de artista, Luisa Hegel también fue educadora. Según uno de sus discípulos, el artista Rafael Treyes, esta mujer vanguardista, renacentista, intelectual, fuerte y exigente, sabía transmitir a sus estudiantes la mística detrás del oficio del artista. Para conversar un poco más con nosotros, se encuentra hoy en Tertulia en la Ciudad
nuevamente, Rafael Trelles, bienvenido al programa. Gracias por la invitación. Gracias por estar aquí con nosotros. Cuéntanos sobre, ya aprendimos en otras entrevistas sobre la artista Luisa Hagel. En el ámbito de la docencia, esta mujer fuerte, ¿cómo era? ¿Cómo era coger clases con ella? Bueno, tú dices que es fuerte, pero que de apariencia no, de apariencia era bajita, delgadita, muy nerviosa, esa mujer fibrosa. Era maravilloso porque era una mujer de ideas claras, muy carismática, con una dicción perfecta, ella pronunciaba las palabras. Y tenía esa intuición del profesor experimentado que sabe distinguir a cada estudiante que tú necesitas como estudiante, hacia dónde tú vas, darte el consejo preciso. Era de estas personas que le gustaba, o profesora que le gustaba desarrollar una relación personal con el estudiante, para precisamente saber de tu búsqueda personal como artista, ¿no? O como artista incipiente en aquel caso, ¿no? Y poder aconsejarte en una lectura, poder dirigirte. Además que era una mujer llena de mucha cultura, o sea, ella pues, te podía hablar de cultura popular, te podía hablar de historia del arte, de historia de la música clásica, etcétera, ¿no? O sea, que estar con ella en una clase no solamente era aprender del curso, de la materia en específico, sino era informarse de toda la historia de la cultura. Mencionaste que era exigente. ¿De qué manera mostraba esa exigencia a sus estudiantes? Bueno, primero, llegar temprano a la clase. Eso de llegar tarde a la clase o estar, no, eso no se permitía. Yo tomé clases con ella, por ejemplo, dibujo anatómico, pues uno tenía que tener libro de anatomía, estudiar la anatomía, saber lo que estaba haciendo. O sea, cuando ella te dibujaba, por ejemplo, digamos, señalaba un músculo de la modelo, ella iba, lo dibujaba en la pizarra, lo identificaba con el nombre. Y siempre nos decía, ustedes están pasando el rato. Cuando yo estudiaba sí que había que estudiar. Ella transmitía ese saber académico sin necesariamente pues caer en un conservadurismo, ¿no? Sino todo lo contrario. También atenta y estimulando el cambio, la experimentación. O sea, que los que decían que eran anticuadas eran un chorro de envidiosos. Perdón, es que es un programa de carácter reivindicativo y yo soy mujer y soy artista y quiero saber porque de lo que tú me explicas no entiendo cómo se llega a esa conclusión. Yo lo veo como la típica dialéctica entre generaciones. ¿Alguna anécdota que tengas sobre Luisa Hagel en el momento en que te dio clase? Tengo muchas anécdotas, pero yo puedo decir que doña Luisa fue fundamental en mi desarrollo como artista, como joven estudiante, y por ejemplo los trabajos que yo hice en tinta durante aquella época fue ella quien me estimuló. Ella me estimuló a trabajar con la tinta, igual que a trabajar yo trabajaba el mundo de lo grotesco, monstruos y cosas, y ella un día, para sorpresa mía, en la clase alguien hizo un chiste de los monstruos míos que era bastante feo, y ella dijo, aquí nadie se va a reír de la obra de otros estudiantes, además que los monstruos, eso es parte de la tradición del arte. Entonces ahí hizo una apología sobre lo grotesco como parte del lenguaje, ¿no? De las artes plásticas, empezó a hablar de Da Vinci y de todo, y de ahí dijo, y además mañana voy a traer unos monstruitos que yo hago. Y entonces al día siguiente, en la clase siguiente, ella trajo un sobre con una serie de estos monstruitos y lo compartió conmigo muy alegremente. Y esas cosas nunca se olvidan. Nunca se olvidan, sí. Gracias por estar con nosotros hoy. Luisa Hagel es una gran artista, una mujer muy avanzada en su época y era también mi prima tercera.